obviamente que en 45 minutos, 50 minutos de programa no podemos hacer un análisis no profundo de todo lo que estamos planteando, pero llega el 1800, llega ese idealismo, llega Friedrich Nietzsche, que viene de ese conocimiento hegeliano del mundo, ¿no? Ese idealismo hegeliano. Pero tú te ibas a centrar en Manuel Kant. No, es que no podemos centrarnos en nadie, Eladio, porque imagínate, nos quedamos en Kant, nos vamos. El ser y el sujeto, lo importante es el sujeto, la percepción del ser. Bueno, entran los cosas filosóficos, pero avanzan las matemáticas de una forma geométrica. Así es. Sí, Desde Tales de Mileto, que conceptualiza la geometría, nada avanza más que llega el siglo de las luces, como decía Alejo Carpentier, el siglo de las luces. Y dice, bueno, espérate, las matemáticas lo explican todo. La razón, ese 10, de Tales, de Mileto, ese 10, ese número 10, la décima, el mundo es 10, el número. Se creen tan poderosos, y ahí entra ya Fran Ventrano, entra Bertrand Russell sí, con la explicación matemática en su tratado matemáticos. Claro. Y por ahí vienen los vitalistas también. Whitehead, es que son 1000 escuelas, si nos vamos así. Y dicen, no, espérate, el mundo es lógico. Las matemáticas a través de la física, y entra el fisicalismo con Rudolf Carnap, que sí es del Círculo de Viena. Y te dicen, no, espérate, la metafísica no tiene espacio. ¿Qué significa cuando estos grandes científicos, ya matemáticos reales, dicen, no existe en la ciencia espacio para la metafísica? La metafísica es Dios, para que la gente entienda. Sí. El concepto de Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se maneja la religión? ¿Cómo se maneja el cristiano frente al advenimiento de este engreimiento científico que sucedió en el siglo XIX? Mira, cuando tú mencionas el Círculo de Viena, ya el Círculo de Viena es un producto final, correcto, de que resume inicio. todos estos elementos. Antes del Círculo de Viena ya se venían dando matices de ir en contra de lo metafísico. Sí. O sea, bueno, lo que se usa como concepto metafísico, que dicho sea de paso, eso nunca salió del vocabulario ni el lenguaje de la ciencia. Así es. Ahora bien, ese ataque sistemático que se iba construyendo precisamente para denigrar la Biblia, que era el único compendio de historias en la cual iba en contra de una cosmovisión contraria a ella, lo que ellos intentaron plantear era que lo material, lo físico, el fisicalismo, el cientificismo, era lo que tenía que tener predominancia y dominio sobre todas las demás cosas, y entonces dejar de lado ese concepto metafísico. Ahora bien, eso es en ese momento. Sin embargo, con el tiempo y el desarrollo de los avances del método científico, las investigaciones y observaciones, hasta el día de hoy, nos hacen retroceder un poco a ese pensamiento metafísico, porque hay un conjunto de proposiciones e hipótesis que no pueden ser demostradas ni verificadas por el método científico mismo, que es un proceso, ¿no? El método científico es básicamente un proceso. Tú entraste ya en la epistemología del conocimiento. Exacto. Entonces, tú estás ahí planteándote en Karl Popper, correcto, para llegar a los paradigmas. Y cuando nosotros entramos ya en los modelos matemáticos, vemos que la explicación matemática es una explicación metafísica, porque las matemáticas son prescriptivas, no descriptivas. Entonces, un momento. ¿Cómo tú puedes decir que la matemática es metafísica? La matemática es realidad. Escucha. El lenguaje matemático es prescriptivo. Las matemáticas lo que te van a dar a ti es una proyección sobre un fenómeno físico. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que hay 12 dimensiones espaciotemporales anteriores a el Big Bang, eso es imposible de demostrar de manera física. Entonces lo plasmamos en un modelo matemático. No, tú lo estás revirtiendo, este muchacho. Entonces, él te está hablando de la cosa clara. Te estoy hablando en función de cómo nosotros conceptualizamos parte de la ciencia
para expresar modelos. Entonces, cuando hablamos de la matemática, tenemos que ver primero si la matemática lo que está haciendo es tratar de explicarnos un fenómeno físico o si simplemente está haciendo una proyección probabilística, estadística. ¿Dónde cabe Dios en esas matemáticas probabilísticas? ¿Dónde cabe Dios en esa física, en esa molécula, en esa materia, en esa antimateria? La conceptualización de Dios no es una conceptualización empírica, no es una conceptualización demostrable de ciencia fáctica. Ajá. Exacto. Ahora bien, todo lo demás que encierra el proceder de la materia, la naturaleza, etcétera, las interpretaciones sobre todos esos fenómenos está en tu cerebro. Te pueden llevar a ti. No está en, no está en el cerebro porque yo te estoy hablando ya de procesos de la materia. Ajá. Ahora bien, las interpretaciones de esos procesos de la materia es lo que te lleva a ti a hacer una reflexión sobre ella y tú puedes decir en el punto de partida, en el punto donde ya tenemos que hacernos las grandes preguntas del ser humano, que tú has tocado eso en muchos programas, claro. ¿De dónde y por qué proviene todo lo que existe? La pregunta que se hacían los físicos de por qué hay algo en vez de nada, ¿verdad? Como Steven Weinberg, Albert Einstein, mismo Stephen Hawking, todos se llegan a esa pregunta. ¿Qué es lo primero? Tú haces la interpretación. Heidegger es el primero también. Exactamente. Exactamente. Hay algo y no nada. Y no nada. Eso es heideggeriano. Exactamente. Saludos a Ricardo Nieves, donde esté. Pero ahí voy. ¿Dónde es que la religión, dónde es que tú, que tienes un concepto científico mayor que el 99% de los científicos que yo conozco dominicanos, no acepta... En la defensa religiosa. Pero espérate, déjame darle el fuetazo. Todavía yo no he entrado a religión. Espérate. ¿Dónde es que tu cabeza no acepta, por ejemplo, la evolución del hombre y no que el hombre fue creado? Pero eso tiene que ser otro programa, Héctor, porque yo sí acepto la evolución en como término genérico. Recuerda que hay un proceso explicativo, hay un marco explicativo, hay cosas que aceptamos por vía de observación, experimentación, que no podemos rechazar, no podemos obviar. O sea, lo que está ahí demostrado lo que está demostrado para mí no necesita espejuelo. Entonces, hemos hecho grandes avances en la biotecnología, con experimentaciones, con las observaciones de las bacterias, E. coli y demás. O sea, todo eso, que hemos prolongado la vida, y que hemos prolongado la vida. Hay cosas que yo no acepto, no porque no me lo dice la Biblia, sino porque la misma ciencia no me lo prueba. ¿Cuál? Pero, ¿cuál, por qué tú no tienes que aceptar si tú sabes que la ciencia, porque tú fuiste que dijiste que la ciencia es dinámica, que la ciencia avanza a través de grandes paradigmas que en el momento se crean aceptados? Ajá, y ahí llego a Thomas Kuhn, a Imre Lakatos, a Karl Popper, a todos esos creadores de esa epistemología moderna de la ciencia. Ese giro lingüístico que nunca hay que dejarlo. Sí. Llegó un momento donde las matemáticas decían una cosa, pero llega un hombre como Wittgenstein y dice no. Correcto. Lo que hay que analizar es el lenguaje. Ese era el problema que visualizaba Wittgenstein en su filosofía. Wittgenstein decía, tratado filosófico. El lógico de Wittgenstein, eso era lo que trataba. Entonces te decía, es verdad y lógica, pero el lenguaje es lo vital. Pero es que es demasiado complicado. Sí. Yo te quiero llevar al punto, ¿dónde es que la ciencia le dice a la religión, échate a un lado? ¿Dónde dice el religioso a la ciencia, tú no sabes? Porque eso es lo que tú me estás diciendo. La ciencia no sabe el origen del universo todavía. No. Por lo tanto, Dios creó el universo. No, creo, o no me di a entender, mira, la ciencia no le dice a la religión lo que ella puede o debe creer. La ciencia no se mete en eso. La ciencia es un proceso sistemático. ¿Y qué le dice la religión? ¿Qué te dice tú existe? La religión lo que le dice a la filosofía de la ciencia, fíjate cómo él plantea, filosofía de la ciencia. A las proposiciones que un científico puede presentar en un momento determinado, conceptualizándose desde su punto de vista de cómo ve el mundo, de la cosmovisión, de lo que él entiende. Por ejemplo, un físico como Heisenberg, por ejemplo, que era un creyente muy fiel a su cosmovisión cristiana, cosmovisión cristiana, y plantea el principio el principio de incertidumbre. Para él no era conflictivo su trabajo científico con su creencia religiosa, con su cosmovisión cristiana. Ahora bien, un filósofo como Bertrand Russell,
planteándose conceptos... Matemático. Correcto. Planteándose conceptos filosóficos mayormente, Sí, no pero tanto matemáticos. fue blasfemo casi. Exacto. Entonces, él tenía una cosmovisión de vida Completamente en la atea. cual iba a ir contraria a la cosmovisión de vida que pudiese tener Max Planck, por ejemplo, también, que fue el padre exacto, de la física cuántica, y era un acérrimo creyente, un fiel creyente. Bueno, podríamos discutir sí, la pero eso no Max es significativo. Max Planck hablaba del campo unificado. Max Planck era muy brahmanista, muy hindú. Sí, tenía conceptualizaciones es cierto. Podría tener Sí, cierta señor. mezcla, pero también yo pudiera decir lo mismo del proponente de la teoría del Big Bang, sí, pero tú que no fue un puedes... sacerdote belga. Entonces, Sí. hay No, matices. el gran padre de todo esto que yo estoy hablando Ahora, es Brentano, los que es otro matemático. Fran Brentano. Los físicos siempre han tenido dificultad en expresar sus propuestas con relación a las investigaciones Siempre en física, han porque tenido no manejan muy bien el lenguaje. No es bueno, los físicos no manejan el lenguaje como lo manejan Por eso los tienen que recurrir a los matemáticos. físicos teóricos y hacer un Ahí voy. campo aparte. Claro, no, lo que pasa es que tú abusas, porque tú eres en eso medio abusador, de la limitación de la ciencia. Así es. Tú haces de la limitación de la ciencia, tú haces un alarde de que no hay algo por conocemos. encima que no Entonces, conocemos. tú nos tiras a nosotros el término ignorante, y es verdad. La ciencia en este momento... No, ignorantes somos todos. No, porque tú lo sabes todo. El mundo lo creó Dios y punto. No, porque ya eso es una proposición de creencia, es una posición, Y tú te es sientes una cosmovisión de vida. Tú te sientes cómodo. Y para ¿Tú mí... te sientes cómodo siendo cristiano? Bastante. Porque claro que sí. Eladio no se siente cómodo siendo ateo. ¿No se siente cómodo siendo ateo? No, nadie. Nadie se siente cómodo siendo ateo, porque nosotros queremos más y investigar. Claro, pero mi comodidad... Tú te sientes muy cómodo siendo cristiano. Ya todo está hecho, ya no hay nada que hacer. Mi comodidad en ser cristiano no limita mi incomodidad de querer investigar todo el tiempo, porque, vuelvo y te repito, estamos hablando de los inicios, los puntos, el punto cero de la existencia de todo, que ningún físico ni filósofo hasta el día de hoy da por sentado. Siempre se mantiene investigando, incluso los cristianos. En conclusión, la fe no tiene nada que ver con el desarrollo científico. No. Usted puede tener su fe y ser un científico. Pero no creo que la ciencia... Pero yo creo que tú debes repetir eso. Yo creo que tú debes repetir eso, porque yo siempre escucho a Veloz señalando estos científicos súper creyentes. Y él entiende que, bueno, hay lo magnífico está ahí dentro. Y no necesariamente. Tú puedes ser un excelente médico y tener tus creencias personales. O sea, es la visión que tú tienes de ver la vida. Bueno, lo citamos como referencia, así como Héctor cita a un sinnúmero de escritores, pensadores, filósofos, que es válido. O sea, cuando tú haces razonamiento y análisis lógico, es muy válido. Porque la ciencia está ahí. La ciencia está ahí, independiente. Pero él es numérico, él es contable. Exacto. Él maneja los números, pero maneja también su fe. Y él no tiene ningún No tengo ningún conflicto. De hecho, las leyes... Él es más feliz que tú. Las leyes físicas lo que me dictan a mí, como de diría forma él, matemática... que Dios lo bendiga. Sí. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este programa y nos quedamos igualitos, pero avanzamos muchísimo. Yo creo que el simple hecho de hacer este ejercicio público de fe y ciencia nos llevó a hacer un repaso a muy vuelo de pájaro, claro que sí, de todas estas cosas. Vamos a dejar a Ricardo la semana que viene. ¿Qué usted opina? Y vamos a entrar al posmodernismo. Los metarrelatos se fueron al caramba. La religión se fue al caramba. Yo no creo, pero parece que mucha gente cree que sí. Yo creo que vamos a Siempre tener ha habido que su grupo que yo creo que sí. La próxima invitación va a ser la ciencia posmoderna y la fe posmoderna. Wow. Yo creo, porque nos quedamos ahí, nos quedamos en el siglo XX, ¿no? Hay que trabajarle el Pero no hay duda, señores, que la religión ha hecho mucho daño, pero la ciencia también hizo mucho daño en el siglo XX. Las dos grandes masacres del mundo se dieron en pos de la ciencia. Y con los mejores inventos tecnológicos se hicieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no podemos culpar que la religión es la causa de las grandes pérdidas humanas, porque la ciencia también. Y el problema es simple y sencillamente que tanto la ciencia como la religión le pertenecen al hombre. Excelente. Buenas tardes. Muy bien.